Hola, mi nombre es Ibis Ponce y hoy junto a mi compañero Riquelme estaremos hablando sobre la modalidad sensorial del olfato. La modalidad sensorial del olfato, también conocida como olfacción, esta es la capacidad de percibir olores a través de receptores en la nariz. Este pues es un sistema quimiosensorial que nos va a permitir detectar y distinguir moléculas volátiles o presentes en el aire. Como toda modalidad sensorial, va a tener un estímulo. El estímulo adecuado en el caso de la modalidad sensorial del olfato, como ya lo dijimos antes, son las moléculas químicas volátiles presentes en el aire llamadas odorantes. Este estímulo adecuado va a contar con varias cualidades. Una de ellas pues es la naturaleza química, que estas deben ser moléculas químicas capaces de interactuar con los receptores olfatorios en la mucosa nasal. Otra de sus cualidades, la volatilidad, que estas pues deben evaporarse fácilmente para poder llegar en forma gaseosa hasta la cavidad nasal. Otra de sus cualidades pues la solubilidad, que estas pues deben disolverse parcialmente en la capa del moco que va a recubrir la mucosa olfatoria, lo que este va a permitir su unión a los receptores. Otra cualidad, la concentración suficiente, que esta es la cantidad de moléculas que deben superar su umbral mínimo para poder generar una señal detectable. Y por último, de las cualidades, la especificidad estructural, que la forma y propiedades químicas de la molécula deben encajar con el receptor olfatorio correspondiente, lo que va a permitir distinguir otros olores. Otro de los puntos que hablaremos es el tipo de receptor. Como ya lo habíamos dicho antes, esta modalidad pues va a presentar un tipo de receptor quimioreceptor que va a ser especializado en detectar moléculas volátiles presentes en el aire. Su estructura, los receptores olfatorios pues estas son neuronas bipolares especializadas, o sea que cada una va a tener dendritas, cuerpo celular y axón. Las dendritas pues estas van a ser concilios olfatorios que se proyectan hacia la mucosa nasal donde se fijan las moléculas odoríferas. El cuerpo celular que va a estar ubicado en el epitelio olfatorio y el axón que este va a atravesar la lámina cribosa del etmoides y va a hacer sinapsis en el bulbo olfatorio. También estas neuronas se van a encontrar en las células de sostén y en las células basales. En las células de sostén, pues estas van a tener su función de soporte y secreción de enzimas. Y en las células basales, pues estas van a servir como células madres para regenerar neuronas olfatorias. También van a tener adaptación. El olfato va a presentar adaptación rápida, lo que esto significa que al exponerse continuamente a un mismo olor, los receptores van a disminuir su respuesta en pocos segundos o minutos. Por ejemplo, cuando entramos a un lugar con un olor muy fuerte, nosotros percibimos de inmediato ese olor, pero ya al cabo de unos segundos o minutos de estar ahí, notablemente pues casi dejamos de notarlo. Su ubicación, pues los receptores olfatorios, estos se van a encontrar en el epitelio olfatorio, que van a estar localizados en la parte superior de la cavidad nasal, sobre todo en la región superior del tabique nasal, en las cornetas nasales superiores y en el techo de la cavidad nasal, bajo la lámina cribosa del etmoides. Bien, todo esto que les acabo de informar, vamos ahora a dar un paso a paso de cómo todo esto llega a ser un potencial de receptor. El primer paso para esto, pues el estímulo adecuado, que ya lo dijimos, la molécula odorífera, que son moléculas volátiles y solubles en los líquidos de la mucosa olfatoria. Su segundo paso, se van a unir con receptores olfatorios. O sea que cada molécula olfatoria se une a un receptor olfatorio localizado en las membranas de los hilos de las neuronas olfatorias, que estos son receptores acoplados a proteínas G llamados proteínas Golf. El tercer paso es la activación de proteína Golf. O sea que al unirse el odorante, el receptor va a activar la proteína Golf. Esto va a estimular la adenilato ciclasa que se convierte en ATP en AMP cíclico.
El cuarto paso, pues la apertura de canales iónicos, que este va a ser el AMPC cíclico, va a actuar como segundo mensajero y abre canales catiónicos dependientes de AMP cíclico, permitiendo la entrada de sodio y de calcio. Y el calcio adicionalmente va a activar canales de cloro, provocando la salida de cloro, debido a que las células, debido a que en estas células la concentración intracelular de cloro es alta. Eh, También esta combinación de entradas de sodio y cloro y la salida de cloro genera una despolarización intensa. Y por último, el potencial de receptor, que la despolarización local en la membrana de la neurona olfatoria se llama potencial de receptor. Y pues, si este alcanza el umbral, se van a generar potenciales de acción en el axón de la neurona olfatoria que viajan hacia el bulbo olfatorio. Bueno, mi nombre es Riquelme y continuaré hablando acerca de la vía sensitiva del olfato. Específicamente, continuaré con la vía nerviosa aferente. Para recalcar, diré de que el epitelio respiratorio está compuesto por diferentes tipos de células, pero la que nos interesan en este caso serían las células sensitivas olfatorias. Estas poseen unos cilios, los cuales interaccionan con las moléculas volátiles de los olores y estas hacen de que por un mecanismo de transducción que ya explicaron, pues se generen potenciales de acción. Los axones de estas células me van a formar el primer nervio craneal, es decir, el nervio olfatorio, el cual pasa por la lámina cribosa del hueso etmoides y llega al bulbo olfatorio. Ahí estos axones van a hacer sinapsis en un lugar que se llama glomérulo con células en penacho y células mitrales. Estos axones de estas células van a viajar por el bulbo olfatorio y cuando salen de ese bulbo me van a formar dos vías, la vía olfatoria medial y la vía olfatoria lateral. A estas vías también se les llama eh, estrías, estrías olfatorias laterales y estrías olfatorias mediales. Y pues ahí tenemos de manera resumida la vía que esto sigue en la neurona primaria, que sería la neurona sensitiva olfatoria, luego forman el nervio olfatorio, que posteriormente esa información pasa al bulbo olfatorio, luego al tracto olfatorio, luego a las estrías olfatorias y la corteza olfatoria. Como dije, estas estrías olfatorias van a ser dos, la lateral y la medial. Digamos de que la más importante y la más grande de estas estrías es la estría lateral. Esta estría lateral va a estar em, muy relacionada con el olfato consciente. Luego pasamos al sitio en el sistema nervioso central de integración. Tenemos de forma genérica tres sitios. Tenemos la corteza olfatoria primaria, que incluye la corteza piriforme, la amígdala y la corteza entorrinal. La corteza olfatoria primaria se relaciona mucho con la estría olfatoria lateral. La estría olfatoria medial se relaciona con la corteza olfatoria secundaria, que incluye la corteza orbitofrontal. Y tenemos otras áreas, otras áreas como el hipocampo y las regiones límbicas. Cabe destacar de que la corteza olfatoria primaria es la que está ligada a procesos básicos en la olfacción y está muy ligada a las emociones. Y cuando relacionamos los olores con algo de nuestras vidas, cuando relacionamos el olor a una comida, a una persona, sucede en esta corteza. La corteza olfatoria secundaria, esta es más de comunicación entre comisuras, es decir, la comunicación que se tiene que dar entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y las áreas y otras áreas como el hipocampo y las regiones límbicas, pues relacionadas a las emociones. Y es por eso que sentimos alguna relación del olfato hacia algo, hacia alguna cosa, algún animal o alguna persona. También se da en estas áreas. Luego tenemos la percepción del olfato, que esta incluye todo el proceso desde cuando los olores se meten en nuestras narices hasta cuando nosotros pensamos
en ese olor relacionado a algo. Y pues va a incluir la transducción, el procesamiento neural, la percepción consciente, ¿verdad? Y pues todo gracias a esto, a procesos eléctricos, potenciales de acción que se dan. Luego tenemos las alteraciones del olfato. Tenemos la anosmia, la hiposmia y la parosmia, que se pueden decir que son las más comunes. La anosmia, pues, es la falta de olfato, ya sea de forma congénita o debido a un traumatismo, alguna enfermedad, etcétera, como por ejemplo del COVID-19, cuando eh, pues esta enfermedad nos quitaba el sentir los olores. La hiposmia, que es la disminución de la capacidad de que nosotros sintamos el olor a las cosas. Y la parosmia es la distorsión que sucede cuando digamos que está una cosa con un olor específico. Y cuando nosotros tenemos parosmia, ese olor cambia, es decir, que no es el original. Y pueden ser cambios desagradables, como dice la literatura. Y pues de forma genérica sería eso.